nos pueda explicar al respecto. Ciudadanía, que es la que se organizó para pedirles a ustedes, los aspirantes a ombudsman, a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes les pedimos, si los ven aquí todas las organizaciones, entre otras que se han señalado, el que asistieran este día realmente a quienes van a representar los actos de autoridad, la violación de derechos humanos, y realmente a quien van a representar es a la sociedad civil, que nos honre con presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nada más aclarando, nosotros no tenemos ningún interés en ninguno de los aspirantes. Sí deseamos escucharlos y que toda esta ciudadanía, que les vamos a quien llegue a ese cargo a exigir que cumplan con la responsabilidad de representar y tutelar esos derechos humanos que contempla tanto la Constitución y las convenciones internacionales, en este caso la Convención Americana para nosotros. Y el compañero ciudadano o ciudadana o ciudadano, según vaya tocándole el turno, va a elegir el tema al azar y podrá exponerlo el tiempo que desee. La parte que les reste si son 3, 5 o 7 minutos, para que puedan, independientemente del tema, manifestar cuáles son las principales propuestas que hicieron ante los diputados que para ustedes sean importantes. Las víctimas de violación de los derechos humanos. Buenos días, tengan todos ustedes. En verdad es un alto honor poder dialogar un aspecto tan fundamental relativo a los derechos humanos, máxime que el monopolio de los derechos humanos no los tiene nadie. El monopolio lo tiene la sociedad en general, y máxime que los derechos humanos han surgido a lo largo de la historia precisamente con un afán contramayoritario. Originalmente para limitar al poder, originalmente, ahí no se queda. Surgen también los derechos humanos, lo que el poder debe de hacer, es decir, las actuaciones afirmativas del Estado, pero por otra también la seguridad jurídica que se debe de tener. Pero ahí no queda. Los derechos humanos también tienen que hablar en el sentido de la solidaridad que la sociedad en general tiene que tener con los más desprotegidos o aquellos que están en desventaja, como el tema que hoy me tocó: las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Aspecto fundamental para un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Creo que por ahí se debió haber empezado. Me tocó un tema fundamental, igual que todos los demás, porque ninguno puede ser menor. El tema de las víctimas es el tema de los grandes olvidados en materia de derechos humanos. Recordarán ustedes que se llegó a la sinrazón, incluso, de no ser parte en ocasiones de los procesos jurídicos. De ahí pues, que es un aspecto fundamental, como dijera Luigi Ferrajoli, cuando habla del garantismo y de la ley del más débil, los derechos humanos ahí deben de iniciar. En la relación víctima-victimario, el proceso de construcción jurídica de políticas públicas y de actuación deben ser primero con las víctimas. Y vuelvo a repetir, eran los grandes olvidados de la historia. Ahora, normativamente, ya tenemos disposiciones normativas en el plano internacional, en el plano nacional, y ya ahora hasta en el plano local. Tenemos ya hasta misiones ejecutivas de atención a víctimas, hay consejeros de la sociedad civil participando ahí, pero falta instrumentar políticas públicas para ese sector débil de la relación jurídica, porque siempre
en el discurso mediático se hablaba que los derechos humanos eran para proteger potenciales o posibles delincuentes. Que eso es otro tema que tocaremos si nos da el tiempo. Pero realmente el tema de las víctimas requiere un conjunto de actuaciones, ahora sí, de políticas de hacer, es decir, de hacer. Por eso mis palabras inicio eran de no obstruir, de que el Estado no debía obstruir. Pero en el caso de las víctimas es ese nuevo actuar de las políticas públicas del Estado, es decir, de hacer aunque no nos lo pidan. Porque, fíjense ustedes, de las primeras sentencias de la Corte Interamericana tuvo que ver con temas de víctimas y sobre todo de personas desaparecidas. Si recordamos el asunto Rodríguez versus Honduras, la primera sentencia del sistema interamericano fue precisamente para que se generara políticas públicas por parte del Estado para ello. De ahí pues que una propuesta concreta es un programa especial de este organismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos para proteger a las víctimas. Y en varias bandas. Una, con resoluciones de una alta calidad, donde sea en clave de derechos humanos enfocada al tema de las víctimas para catalizar que las autoridades destinadas a subsanar y reparar el daño y llegar a lo que se conoce como una plena justicia restaurativa, plena justicia, y repito, restaurativa, tiene que ser a través de sentencias ejemplares donde la sociedad participe, a través de un programa también que va en general y articulado este programa de víctimas, de amigos de la comisión, donde personas especializadas en el tema de la antropología en general, de la antropología forense, de temas de psicología, de psiquiatría, de medicina, de sociología, de todas esas áreas, participen y den insumos para que este organismo protector de derechos humanos, con limitaciones presupuestales, se alleguen insumos para subir el indicador en materia de resoluciones, de recomendaciones. Pero no quede ahí. El tema de las víctimas da para más y no tiene que ser los olvidados. Tiene que haber un acompañamiento permanente a través de la asesoría psicológica, jurídica, de orientación, de acompañamiento en general, para visibilizar ese tema y de que esos hechos no vuelvan a acontecer a través de efectos pedagógicos con esos programas de visibilizar y no queden más en el olvido. No más las víctimas sean los olvidados de la historia. Esos son apenas unos rubros. ¿Qué más se tiene que hacer en este sentido? Porque vemos ya en el discurso internacional, en el discurso nacional y en el discurso local que las víctimas deben ser los que articulen muchos de esos programas. ¿Qué otro programa, qué otra propuesta se tiene que hacer? Un ensamble de políticas en un horizonte longitudinal en clave de derechos humanos para que todos esos programas desde el ámbito internacional, local y nacional se articulen en uno solo, que no se desperdicien los esfuerzos. Tiene que ser en clave de derechos humanos. Es decir, tiene que ser a través de lo que se conoce como la gobernanza en derechos humanos o gobernanza sobre los derechos humanos. Desde las fiscalías, desde los ayuntamientos que realizan y atienden en diversas áreas a muchas víctimas, y díganme si no, desde los DIF municipal, desde los ámbitos de las mujeres, o en el ámbito estatal. Es decir, tiene que haber un engranaje y un ensamble de políticas públicas donde la comisión, este organismo protector de derechos humanos no jurisdiccional, asuma un activismo real para efecto de que sea el hilo conductor y el articulador de las políticas en clave de derechos humanos destinado a las víctimas, no en un afán de retórica o demagogia simple, sino que a través de una articulación en gobernanza de derechos humanos, y no estamos descubriendo el hilo negro, esto lo observamos en distintos ámbitos especializados y científicos, pero tenemos que bajar
eso que está en los cuernos de la luna, en los libros, en los proyectos científicos, aterrizarlo en clave de derechos humanos, en políticas públicas, con ese, vuelvo a repetir, a través de un ensamble en políticas desde un horizonte longitudinal y donde articulamos a todos los sectores. Fíjense, es solamente un aspecto. Y todo lo que se puede hacer habiendo voluntad. Y no con un afán protagónico o de utilitarismo vil, sino si queremos realmente dimensionar y reestructurar y potenciar y catalizar una institución protectora de derechos humanos, tiene que iniciar desde casa, con una alta calidad moral para efecto de la actuación y acompañado de la sociedad, a través de un comportamiento dialógico y de acompañamiento con expertos y organizaciones. Porque con esto voy terminando. El monopolio de los derechos humanos no debe ser en el presidente de la comisión. El monopolio de los derechos es de todos y de todas y de todos los sectores. No más simulaciones, no más actuaciones irracionales. De ningún motivo. Tenemos que asumir en serio la defensa, la promoción, la garantía y la reparación de los derechos humanos, no más olvidados. Muchas gracias por esta gentil invitación. Gracias.